Bien, damos gracias al Señor que un domingo más podemos como iglesia, con la libertad que el Señor nos concede en este país, abrir su palabra, poder abrir nuestras bocas, poder adorarlo con ellas, poder dar de lo mucho que hemos recibido para que Él siga siendo exaltado. Bien, antes de iniciar con el texto de hoy, nada más quiero decirles cuál fue la cita que les quedé debiendo la semana pasada. Algunos la vieron en el chat, pero para quienes no lo vieron en el chat, era Primera de Corintios 10, 11, no Segunda de Corintios. Entonces, para los que toman nota, Primera de Corintios 10, 11 es el texto donde el Señor nos muestra cómo esto fue escrito como ejemplo, toda esta historia que los israelitas vivieron para que nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos, observemos. Y Pablo añade en el versículo 12, vea que el que esté firme, que no caiga. O sea, no se jacte porque usted no está exento a poder pasar lo mismo que este pueblo un día experimentó. Dicho eso, los invito a que abran sus Biblias en el capítulo 31 de Génesis. Génesis capítulo 31, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 31, versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. También Jacob observó que la actitud de Labán, que ya no era amigable para con él como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Jacob, pues, envió a llamar a Raquel y a Lea al campo, donde estaba su rebaño, y les dijo: veo que el semblante de su padre no es amigable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he servido a su padre con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Sin embargo, Dios no le ha permitido perjudicarme. Si él decía: las moteadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría moteadas. Y si decía: las rayadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría rayadas. De esta manera Dios ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Y sucedió que por el tiempo, cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueños que los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados, moteados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Y yo respondí: aquí estoy. Y él dijo: levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra donde naciste. Raquel y Lea le respondieron: ¿tenemos todavía nosotros parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? ¿No nos ha tratado como extranjeras? Pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. Ciertamente, toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado, el ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram, para ir a Isaac su padre a la tierra de Canaán. Mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Jacob engañó a Labán arameo al no informarle que huía. Huyó pues Jacob con todo lo que tenía. Se levantó, cruzó el río Éufrates y se dirigió hacia la región montañosa de Galaad. Al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido,
tomó a sus parientes consigo y los persiguió por 7 días y lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero Dios vino a Labán, arameo, en sueños durante la noche y le dijo: de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Alcanzó pues Labán a Jacob, quien había plantado su tienda en la región montañosa, y Labán y sus parientes acamparon en los montes de Galaad. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿qué has hecho, engañándome y llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste? Y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y cantos, con panderos y liras. ¿Por qué no me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas? En esto has obrado neciamente. Tengo poder para hacerte daño, pero anoche el Dios de tu padre me dijo: de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Ahora, ciertamente te has marchado porque anhelabas mucho la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Entonces Jacob respondió a Labán: porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. Pero aquel con quien encuentres sus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, pero no los encontró. Después salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Raquel había tomado los ídolos domésticos, los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Y ella dijo a su padre: no se enoje, mi señor, porque no puedo levantarme delante de usted, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Versículo 36. Entonces se enojó Jacob y discutió con Labán. Y Jacob dijo a Labán: ¿cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado para que con tanta insistencia me hayas perseguido? Aunque has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todas las cosas de tu casa? Ponlo delante de mis parientes y de tus parientes para que ellos juzguen entre nosotros dos. Estos 20 años yo he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras no han abortado, ni yo he comido los carneros de tus rebaños. No te traía lo despedazado por las fieras. Yo cargaba con la pérdida. Tú lo demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche. Estaba yo desde el día, de día el calor me consumía y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Estos 20 años he estado en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 por tu rebaño, y 10 veces cambiaste mi salario. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. Vamos a orar. Padre, estamos tan agradecidos con este privilegio de abrir tu palabra, Señor, de poderla leer, de poder escuchar, Señor, lo que tienes que decirnos a través de esta historia, de este texto, Señor, que has dejado aquí con un propósito y que hoy nosotros queremos ser sensibles a él. Que hoy, Señor, una vez más, tu carácter, una vez más, lo que tú eres, Señor, nos impresione. Que hoy una vez más nos impacte, Señor. Y que tú sigas transformando nuestras vidas para tu gloria, sabiendo que la historia es tu historia y hoy, Señor, eres el mismo Dios. Nosotros somos tu pueblo y estamos necesitados de ti y profundamente necesitados de estar dispuestos para continuar con tu obra, Señor, en este mundo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bien, permíteme intentar ilustrar con algo más contemporáneo lo que está pasando acá. Esta es la historia del hermano Andrés en Bangladesh. Un hombre que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, seguir siendo un testigo fiel de Cristo en una nación restringida. Una nación que por el hecho de ser cristiano, el gobierno te persigue, la familia te persigue, las comunidades enteras te persiguen, solo porque profesas ser seguidor de Cristo. Y en el caso de Andrés, seguir continuando la extensión del reino de los cielos por medio de la predicación del evangelio. Había llegado a ser tal la fama de Andrés que hasta le habían puesto precio a su vida. Un día, este hombre estaba en su oficina y entró una persona que había logrado dar con él y que quería reclamar la recompensa. Y esta persona vio al hermano Andrés, sacó su pistola, lo apuntó directamente y se quedó frío. El hermano Andrés veía la pistola y lo único que él podía pensar era, ¿por qué este hombre no dispara? Este asesino que tenía esa misión se quedó frío delante de Andrés. Luego su cara empezó a como mostrar pánico y acto seguido salió corriendo de la presencia de Andrés. Minutos después, suena el teléfono en la oficina y era este presunto asesino llamando a nuestro hermano Andrés. Andrés contesta y le dice, yo soy el que acabo de intentar de matarlo. Y la verdad es que no pude jalar el gatillo. Y mi mano sigue tiesa, no sé por qué no lo pude hacer. Historias como la del hermano Andrés nos recuerdan que Dios muestra su protección soberanamente. Dios muestra su protección soberanamente. Y lo que vemos hoy en la historia de Jacob es lo mismo, a Dios mostrando su protección soberanamente, a pesar del pecado de otros que pudo haber hecho que la vida de Jacob estuviera en riesgo y corriera peligro. Y ese es el Dios que tenemos, hermanos. Tenemos un Dios que protege a sus hijos y que no los protege siempre que las circunstancias parece que las estamos haciendo correctamente. Él protege de forma soberana, Él decide proteger. Y es maravilloso que podamos confiar en este Dios. Y parece que Moisés le escribe esta historia a estos israelitas que están a punto de entrar en la tierra para que ellos crezcan en confianza de que el Dios que los está llamando a hacer su voluntad es el Dios que los va a proteger soberanamente. E igual para nosotros como iglesia hoy, ese Dios que nos ha enviado por el mundo a hacer su voluntad, nos está diciendo, confíen en mí porque yo los voy a proteger soberanamente. Y es lo que vamos a intentar en los siguientes minutos ver en la historia que acabamos de leer. Capítulos anteriores lo que hemos visto es a Dios cumpliendo una promesa que hizo a Jacob en capítulo 28 de ¿qué? De hacer su descendencia como la arena del mar. Y capítulo 29 y capítulo 30 vimos este inicio. Nacen 12 hijos, 11 hombres, una mujer. Y vemos el despliegue, el arranque de esta descendencia que iba a llegar a ser tan numerosa como la arena del mar. Y ahora lo que estamos viendo en esta historia es la segunda parte de esa promesa que Dios hizo en Génesis 28, que es que iba a proteger a Jacob. Y claro que venimos viendo su protección, pero ahora aquí es totalmente evidente. Vayan conmigo al capítulo 28. Son detalles, recuerden que esto es una sola historia. Nosotros, por supuesto que por temas homiléticos o de predicación la partimos en pedacitos para ver la teología, pero esto es una sola historia que Dios está mostrando su redención. Capítulo 28, versículo 15 dice, ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y lo que estamos viendo ahora es Dios protegiendo a Jacob e invitándolo a salir de su tierra. Ahora sí, Dios es el que está invitando a que este hombre salga.
Interesante porque en versículo 25 del capítulo 30, que es la sección que tal vez no vamos a ver a fondo porque muestra algo muy similar a lo que veníamos viendo, la bendición de Dios a través de la vida de Jacob. Versículo 25 del capítulo 30, Jacob se propone salir al ver que nace su hijo José, pero se lo propone por él mismo. Dios no le dijo que se fuera, su madre su madre Rebeca no lo había mandado a llamar como le había dicho en capítulo 27, él quiere salir ahora. Su suegro se acerca y empieza a decirle, no te vayas, hombre, ¿no ves cómo Dios me ha bendecido por tu causa? Y Labán, siendo un impío, reconoce la bendición de Dios a través de la vida de Jacob. Y Jacob se lo hace ver también, le dice, ve, todo lo que Dios ha hecho por mi mano ha sido para tu bendición, Labán. Les estoy narrando la última parte del capítulo 30, después lo leen en casa. Estoy parafraseando. Y vemos a Labán reconociendo la bendición de Dios, vemos a Jacob reconociendo que Dios ha bendecido a Labán por medio de su mano. Y ahora vemos a Jacob diciendo, bueno, no me puedo ir con las manos vacías. Y entra en negociación con su suegro. ¿Para qué? Para no irse vacío. Y le dice, Labán, separemos su rebaño, déjeme a mí lo que no es común, los que están manchados, rayados, los que tienen ahí otras coloraciones. Y usted déjese los corderos blancos, que eso es lo común, déjese las cabras negras y color marrón, que eso es lo común en la época. Y hagamos eso. Y por supuesto Labán ve un buen trato. Dice, ¿qué tengo que perder? Esto está súper bien. Hagámoslo. Lo hacen y por un tiempo lo que Jacob sigue haciendo es pastoreando los rebaños. Ahora, vean qué interesante. No lo vamos a profundizar. Lo que vemos es a Jacob poniendo unas varas. Ustedes han leído la historia. Pone unas varas y le saca una cosa blanca. Vean, realmente es difícil como discernir qué era lo que estaba haciendo, o sea, qué método de ¿cómo se llama?, de reproducción estaba usando Jacob. No tenemos algo científico que nos diga que eso iba a lograr un efecto. Y es difícil entender ese texto. Pero en esta parte del capítulo 31 que acabamos de leer, Dios lo aclara. Ya eso que parece un poco oscuro y esos métodos ahí extraños de reproducción, capítulo 31 Dios lo aclara. Y si ustedes ven lo que Dios hace en capítulo 31, es que el mismo Jacob reconoce que Dios fue el que hizo que nacieran rayados, moteados y con manchas. Jacob ve un sueño. Y Dios le muestra claramente cómo sobre estos corderos blancos parece que hay corderos rayados. Pero el rebaño solo tiene corderos blancos y solo tiene cabras negras. Es Dios el que está bendiciendo a Jacob. No hay engaño de Jacob, no hay aquí truco de Jacob. Dios claramente en capítulo 31 dice, Jacob, yo te estoy bendiciendo, porque yo prometí que te iba a bendecir. Y ahora vemos a Dios cumpliendo parte de su promesa de bendecir físicamente a la descendencia de Jacob, así como por algunos otros momentos lo hizo, por ejemplo, con Abraham en Génesis 12, cuando fue a Egipto y salió lleno de bendición material, cabras, camellos, ovejas. Y este es el Dios de la bendición que está protegiendo a su pueblo, que está guiando a su pueblo. Ahora parece que Jacob tiene mejores condiciones para partir. Ya tiene posesiones, antes no tenía. Y ahora sí llegamos a la historia nuevamente, capítulo 31. Y lo que vemos en el texto, lo primero que vemos es que si nosotros queremos realmente ver la protección de un Dios soberano, tenemos que permanecer en la voluntad de Dios. Tenemos que permanecer en la voluntad de Dios. Capítulo 31, la tensión de la historia empieza a subir. Ahora los cuñados de Jacob no lo ven bien, están celosos porque ha prosperado y según ellos a costa de su padre. Ahora Labán ha cambiado su rostro para con su yerno y también para con su sobrino, y ahora lo está viendo de una forma no amigable
Y por supuesto que esto alarma a Jacob, quien tiene que acercarse a sus esposas para contarles lo que está sucediendo, lo que está pasando hasta este momento. Pero no sin antes, versículo 3, si pueden ir conmigo, vean lo que lo invita a hacer el Señor. Versículo 3, entonces el Señor dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Y ahora Dios le dice, Jacob, es hora de partir. Ahora es el Señor, ya no es Jacob el que está sugiriendo irse, anhelando volver a la tierra de su padre. Ahora el Señor claramente se lo está mandando. Y con una promesa de, Jacob, yo voy a estar contigo, sal, ve, tranquilo. Y ahora Jacob se ve en la situación de tener que permanecer en la voluntad de Dios y obedecer a lo que Dios le está mandando de salir, a pesar del aparente conflicto que hay con sus familiares. Ahora, póngase en las sandalias de Jacob, no está tan fácil. Dios le está diciendo que salga, sus cuñados están celosos, su yerno, más bien su suegro está también parado de uñas, y ahora tiene que convencer a sus esposas de que se tienen que ir de la tierra donde toda la vida han vivido. Y lo que hubiéramos pensado es que el engañador iba a recurrir de nuevo a sus artimañas, pero no hace eso. Empieza a contar lo que Dios le ha dicho y lo que Dios ha hecho. Y pareciera que este hombre, a pesar de que todavía tiene muestras de pecaminosidad, está cambiando. Ya definitivamente Jacob no es el mismo. Este hombre está reconociendo la bondad de Dios, está reconociendo la mano de Dios, está identificando la voluntad de Dios y está invitando a su familia a someterse a esa misma voluntad. Y lo que vemos a continuación es a Jacob diciéndole a sus esposas que a pesar de que su padre lo ha intentado engañar, Dios ha estado con él. Versículo 5, por ejemplo. Versículos 7 y 8. Jacob reafirma la protección de Dios a pesar de ¿qué? A pesar del constante engaño y a pesar de la burla que ha sufrido en manos de Labán, que el texto nos dice, ha cambiado su salario 10 veces. Ahora vuélvase a poner en los zapatos, en las sandalias de Jacob. Usted que es empleado y empleada, ¿cómo reaccionaría usted si le cambian el salario 10 veces? ¿Seguiría en la empresa? Se ha jalado el pelo eso, ¿verdad? Solo si va para arriba, buen punto. Pero ese no era el caso. Realmente este hombre, lo que nos ha demostrado en la historia, sí, hemos señalado cosas súper negativas de Jacob, que es engañador, que es manipulador, pero este hombre es un trabajador de lujo. Este hombre, sí, Dios le dotó de fuerza, es un pastor sobresaliente, porque el Señor le ha dado la capacidad y se ha sometido a su suegro como trabajador. La misma historia nos va a contar más adelante cómo, a pesar de las injusticias de su suegro, que le cobraba hasta lo que despedazaban las fieras, se mantuvo ahí, no se movió para ningún lado. Es un ejemplo de trabajo este hombre. Y más que por exaltar a Jacob, lo que quiero resaltar es la responsabilidad humana en este punto. La soberanía de Dios no está desligada de la responsabilidad humana. El ser humano tiene que responder a lo que el Dios soberano está diciendo. Y vemos eso en esta historia. Este hombre, por momentos sí sometiéndose, y por momentos no, Dios soberano volviéndolo a someterse, pero vemos a este hombre teniendo que alinearse a la voluntad del Dios soberano. Versículo 9 también, Jacob, ¿a quién le atribuye su riqueza? Al Señor, ya lo vimos. Él dice, no, yo no he sido el que he hecho esto, el Señor en un sueño me lo mostró cómo es que lo hizo. Y llegamos al versículo 10, versículos 10 al 13, 11 al 13, y ahora lo que tenemos para los que están en el curso de Teología 2, lo que vemos aquí es una cristofanía, que entiendo que estuvieron viendo eso el jueves, ¿verdad? Que básicamente una cristofanía es una aparición de Jesucristo, en este caso en el Antiguo Testamento, preencarnado.
Véalo conmigo, versículo 11. Entonces el ángel de Dios, algunas versiones dicen el ángel de Jehová, me dijo en el sueño, Jacob, y yo respondí, y él dijo, levántate, levanta ahora los ojos y ve que todos los machos, bueno, pero no lo voy a volver a leer, le dice esto, y llega al versículo 13 y dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra donde naciste. Y vemos que no hay cambio en el narrador. El ángel de Jehová es el mismo que en versículo 13 le dice, yo soy el Dios. Y así es como identificamos una cristofanía por medio del ángel de Jehová. No hay cambio en la narración. Y obviamente, teológicamente sabemos que un ángel no puede reclamar deidad. Tiene que ser Cristo preencarnado, tiene que ser una cristofanía, lo que estamos leyendo en el texto. Y es lo que ahora hace Jacob, mostrar que tiene también un encuentro con su Señor. Y este Señor le vuelve a reafirmar, lo acabamos de leer, sal de tu tierra. Se lo vuelve a decir como en versículo 3, reafirmando que tenía que permanecer, que Jacob tenía que permanecer en la voluntad de Dios. Ahora, recuerden que capítulo 28, este hombre había hecho un voto, Jacob había hecho un voto con Dios. Y le había dicho, bueno, si yo voy y me cuidas y me proteges, y yo voy a volver y te voy a adorar, Señor. Y este ángel está recordando, hey, Jacob, recuerde su voto. Usted hizo un voto. Vuelva, salga. Permanezca haciendo la voluntad de Dios. Y lo que vemos a continuación es que las esposas están convencidas, versículos 14 al 16. Ahora estas mujeres están convencidas, dicen, bueno, ¿qué tenemos aquí en la casa de nuestro padre? ¿No? Todo lo que tienes definitivamente es nuestro, de nuestros hijos. Haz lo que tu Dios te ha dicho. Y no tuvo ni siquiera este hombre, el texto no nos deja ver que tuvo que discutir, que tuvo que convencer. Estas mujeres vieron que este hombre se estaba sometiendo a Dios, que estaba dispuesto a seguir la voluntad de Dios, y ahora quieren hacer lo mismo, quieren seguirlo. Y lo que estamos viendo es cómo Jacob, al igual que su abuelo Abraham, un día el Señor le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y ahora Jacob dice, sal de este lugar, llévate todo lo que tienes, y hace exactamente lo mismo. Y ahora está imitando el ejemplo de Abraham en este punto, obedeciendo el mandato del Señor, volviendo a la casa de su padre Isaac en Beerseba. Pero, siempre hay un pero en las historias, ¿verdad? Hay un contraste acá, porque al tiempo que él está dispuesto a permanecer haciendo la voluntad de Dios, ahora viene Raquel y se roba los ídolos de su padre. Y vemos un contraste, ahora hay una persona que quiere permanecer haciendo la voluntad de Dios y hay otra que se desvía de hacer la voluntad de Dios. Y ahora esta mujer lo que hace es, la Nueva Biblia de las Américas dice robarse los ídolos domésticos. Algunas versiones dice terafines también. Y básicamente estos son estatuitas pequeñas. La intención es que fueran deidades que tenían estas civilizaciones que pudieran adorar en su propia casa. Muchos las tenían incluso puestas en altares en sus hogares con ese fin de que fueran sus dioses, que pudieran consultarlos, que pudieran rendirles culto desde los hogares, desde la privacidad de sus casas. No olvidemos, y este es un detalle importante, que Abraham sale de un contexto idólatra. ¿Cómo lo sabemos? Vaya conmigo a Josué 24, versículo 2. Esto es importante porque, hermanos, esto es una historia continua. Y los detalles importan para cuando estemos, yo sé, si usted se emociona, va a seguir leyendo después de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, y es bueno tener un panorama de lo que está pasando. Josué 24, versículo 2 dice, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses.
Abraham es llamado de un contexto idólatra, pero fue Abraham el que fue llamado. Igual Isaac, igual Jacob. Y lo que vemos acá es que su hija, Raquel, parece que tiene alguna afinidad con la adoración que expresa su padre. El texto no nos dice por qué robó los ídolos domésticos, pero hay un historiador que se llama Josefo, que lo que dice es que era costumbre entre la gente de esos países llevar los objetos de culto de la casa al lugar al extranjero donde fueran. Y puede haber una motivación ahí en ella, producto de una tradición que ha sido transmitida en su casa. Lo cierto es que ella lo que está haciendo es algo que Dios no la mandó a hacer, y está haciendo que Jacob ahora lleve algo con lo que Dios no lo bendijo, porque esos ídolos no eran bendición de Dios, no se los dio a Jacob, y ahora los llevan consigo. Y parece que hay un contraste ahora en el comportamiento que estaba teniendo Jacob y en el comportamiento que ahora está mostrando Raquel. Ahora tratemos de aplicar este punto antes de avanzar al siguiente. ¿Cómo respondemos a la voluntad de Dios? Cuando Dios claramente dice, esta es mi voluntad, esto es lo que quiero que hagas, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Nos disponemos inmediatamente a obedecer y le contamos a los demás nuestros planes? ¿Nos quedamos temerosos pensando si lo digo, si no lo digo? ¿Nos enojamos porque Dios nos está mandando a hacer algo que no queremos hacer y creemos que tenemos un mejor plan que Él? ¿Cuál es nuestra postura cuando Dios nos invita a permanecer en su voluntad? ¿Será que intentamos aferrarnos a algo como lo estaba intentando hacer ahora Raquel? Que sí, quiere seguir a su marido, pero no quiere soltar a sus dioses, a sus ídolos. Y son buenas preguntas que tenemos que hacernos, porque ustedes y yo todos los días estamos frente al reto de ¿qué? De permanecer haciendo la voluntad de Dios. No es distinto para nosotros en ese respecto. Dios nos ha llamado a hacer su voluntad. Yo sé que los tengo mareados con Mateo 28, 19, 20. Pero es que, perdón, esa es nuestra misión. Para eso existe la iglesia. Para eso fuimos alcanzados. Ahora, vamos a dejarlo ahí, ya usted lo conoce. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:3. Dice Pablo a los tesalonicenses, y esta es la voluntad de Dios, que se santifiquen. ¿Cómo respondemos ante la voluntad de Dios cuando vemos un mandato de santificación? ¿Cuál es nuestra respuesta natural cuando nos enfrentamos a esas realidades de la Escritura que Dios intencionalmente nos ha dejado? ¿Para qué? Para que obedezcamos, para que permanezcamos en su voluntad. Y ojo, esta es la primera parte, le voy a adelantar porque hoy no es exhortación, aunque naturalmente nos sentimos exhortados. Permanecer en la voluntad de Dios es lo que realmente nos garantiza su protección soberana. Hay un gozo de saber que Dios protege a sus hijos e hijas como protegió a Andrés en Bangladesh. Soberanamente no permitió que se activara el gatillo, hermanos. Pero Andrés estaba haciendo la voluntad de Dios. Estaba comprometido haciendo lo que Dios lo había mandado a hacer y que yo estoy convencido que es lo que nos ha mandado a hacer a todos los creyentes, que es compartir el evangelio. Y tenemos que realmente preguntarnos cómo estamos respondiendo a la permanencia de lo que Dios nos revela como su voluntad. Lo que nos revela como su voluntad hoy. Ya vimos, ¿verdad?, que tenemos que permanecer en la voluntad de Dios. El segundo punto es gozando de su protección soberana. Permaneciendo en la voluntad de Dios, gozando de su protección soberana. Y lo que vemos es que capítulo 21, Jacob sale con todo, con todas sus posesiones, con toda su familia, con los esclavos, con las ovejas, con las cabras, con todo lo que había adquirido en Padán Aram. Él sale. 3 días después se da cuenta Labán y empieza a perseguirlo.
y lo alcanza 7 días después. Y lo encuentra ya por los montes de Galaad, cuenta la historia. Y este hombre va enfurecido, va dispuesto a arremeter con todo contra Jacob porque lo engañó, se fue, no lo dejó despedirse y además le robaron sus ídolos domésticos. Y ve la protección divina. Dios se le aparece en un sueño a Labán y le dice: Labán, cuídate de cómo hables a Jacob. Dios hablando con Labán, ¿para qué? Para proteger a aquel que estaba haciendo la voluntad de él, que era ¿qué? Ir de vuelta a la tierra de Isaac. Y ahora vemos a Jacob, o bueno, continuamos viendo a Jacob, pero de una forma todavía más gráfica, gozando de la protección de Dios, gozando de que Dios está sobre su vida, que está realmente guardando su vida y la de todo lo que él posee. Ahora, versículo 29, acompáñeme al versículo 29 del capítulo 31. Ya Labán lo encontró, ya se le acercó, le hace un reclamo rarísimo, le dice: ¿cómo no me dejaste despedirme de mis familias? Y si yo te hubiera despedido con cánticos y con instrumentos. Hipócrita, no lo has querido dejar ir en 20 años. ¿Cómo te vamos a creer que me quieres despedir así? Por favor, Labán. Este tipo da unas razones que son no creíbles, hermanos. No creo que Jacob se haya comido ese cuento. Pero vean que el mismo Labán le dice a Jacob que está reconociendo la protección divina. Versículo 29. Tengo poder para hacerte daño, pero anoche el Dios de tu padre me dijo: de ningún modo hables a Jacob, ni bien ni mal. Y Labán está comportándose, ¿por qué? Porque se da cuenta que Dios está protegiendo a Jacob. El mismo Dios que reconoció versículos atrás que había bendecido su casa por medio de Jacob. Y lo puede reconocer. Y también vean qué bonito, porque en versículo 31 vemos a Jacob reconociendo sinceramente por qué salió sin decirle nada. Y le dice: tuve miedo de que me quitaras a mis esposas. El engañador está siendo sincero. Le está diciendo: Labán, tuve miedo. Es la verdad. O sea, tuve miedo de que me volvieras a retener o que me quitaras algo de lo que es mío. Así me sentía, pero ¿qué veo yo en la actitud de Jacob? Que estuvo dispuesto más a temer a Dios que a temer a Labán. No le importó si Labán se iba a enojar o no. Lo que le importaba era obedecer el mandato de Dios de volver a la tierra, permanecer en la voluntad de Dios. Este hombre está cambiando. Ojo, sigue siendo un pecador, va a seguir cometiendo errores, pero está cambiando. Está siendo transformado, porque está teniendo un encuentro con el Dios que dice que es el Dios de su padre, pero ahora se está volviendo en su Dios y estamos prontos a llegar al capítulo 32, donde ya no hay duda. Es el Dios de Jacob. Pero no voy a hacer spoiler hoy. Ahora, esto no quita el hecho de lo que acabamos de ver versículos atrás, que alguien se robó los dioses. No pierda de vista eso. Dios está protegiendo a Jacob, pero Labán tiene un punto que es cierto. ¿Por qué te robaste mis dioses? Ahora, Labán no sabe que no fue Jacob. Y Jacob no sabe que fue Raquel. Es más, Jacob asume que nadie se lo robó. Y lo que vemos ahora es que el que la otra persona haya decidido no permanecer en la voluntad de Dios, de alguna forma parece poner en riesgo a aquel que sí está permaneciendo. Porque humanamente hablando, hermanos, Labán sí podía quitarle la vida a Raquel si hubiera encontrado los dioses, porque fue lo que le dijo Jacob, y eso hubiera afectado a su familia, y por supuesto que también hubiera afectado el plan de redención, porque todavía no había nacido el último hijo, que ¿quién era? Benjamín. Ven al Dios soberano protegiendo.
Nosotros tenemos toda la historia y podemos ir adelante, pero en ese momento, si humanamente le encuentran los dioses a Raquel, chao Raquel, y pone en riesgo el plan de Dios por tomar un camino distinto al que Dios está indicando. Salga con lo de ustedes, no, ella tiene que quitarle lo que es de su papá. Y entonces lo que estamos viendo es que a pesar de que eso sucede, Dios no permite, hermanos, protege soberanamente a Jacob y a su familia. Es interesante porque obviamente Raquel está mintiendo. Raquel le dice a su padre, ando con la costumbre de las mujeres, ¿verdad? La menstruación, por decirlo en términos de hoy, y le miente de esa forma. Ahora, vea qué interesante, hay comentaristas que lo que dicen es, era tan inmundo lo que había tomado Raquel que su mentira tuvo que ser igual de inmunda y ponerlo a ese nivel. Inmundicia. Era lo que se había llevado Raquel. Y no pudo dar un mejor ejemplo. Inmundicia para su casa. Versículo 35, vamos a ver que había gente en esta familia que seguía teniendo dioses. Y no podemos afirmar que fue por culpa de Raquel que se lo llevó, pero es lo más probable, hermanos. Que por ahí haya continuado esta tradición que definitivamente no era para gloria de Dios y no era mandato de Dios para esta familia. Y es lo que estamos viendo, de cómo a pesar de eso Dios está protegiendo. Labán no encuentra absolutamente nada, revisa todo, no hay nada, están bien escondidos debajo de Raquel, sentada en el camello, y ahora Jacob se enoja y arremete contra todo, contra Labán. Y le dice, ¿dónde está lo que dices que nos trajimos, Labán? Póngalo delante de sus parientes y los míos y que ellos juzguen, Labán. Me estás levantando falsos. Aunque no era así, pero arremete contra todo. Y le reclama lo que ha experimentado durante los últimos 20 años en su casa. Ahora déjeme demostrarle otra forma en la que estaba cambiando Jacob. Este hombre hasta sabiduría estaba practicando. Cuando le cuenta a sus esposas lo que su papá le ha hecho, omitió decir que había cambiado a Lea por Raquel. Claro, no se quería meter en esa bronca. Y tampoco se la dice a su padre. Sabio, porque él quiere salir con toda su descendencia. No entra en conflicto. Sabe qué decir y sabe qué no decir. Y es interesante porque lo que va a hacer ahora es reclamar lo que pasó por 14 años trabajando por sus esposas, 6 años trabajando. Vean qué interesante. En la historia nos cuenta cómo le cobró los corderos que fueron despedazados por fieras. Cómo le cobró lo que se robaron de día y de noche. No era costumbre en el Antiguo Oriente que a los pastores se les cobraran esas cosas, hermanos. Esto para resaltar la injusticia de Labán. Incluso vemos después en la ley de Moisés, en Éxodo 22, por ejemplo, que si había un animal que era desgarrado por las fieras, el pastor que estaba al cuidado lo que tenía que traer era los pedazos para que no se lo cobraran. Y a Jacob no se le permitía hacer eso. Más adelante, hasta el mismo pueblo de Dios legisló esto. Labán era realmente despiadado con Jacob. Era injusto con Jacob. Hacía cosas que no estaban bien en contra de Jacob, y aún así Jacob lo que está reconociendo al contar todo esto, lo que está reconociendo al ver que va a salir es que Dios lo está protegiendo. Que Dios sigue siendo su protector a pesar de las injusticias de Labán. Dios ha tenido cuidado de Jacob y está saliendo lleno de riqueza porque Dios lo protegió soberanamente. Vean versículo 42. Después de que hace todo el reclamo, le dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción
y la labor de mis manos, y anoche me hizo justicia. Y lo que está reconociendo Jacob es que, vean lo que dice, pero Dios le está haciendo justicia. Dios es el que está protegiendo. ¿Saben? Dios es un Dios que protege al desvalido, al desamparado. Años después, en la ley de Moisés, lo que vemos es que en Deuteronomio, este pueblo, si tenía esclavos después de 6 años, tenía que dejarlos ir, ojo, y no con las manos vacías. Tenía que enviarlos con parte de la bendición con la que Dios los había bendecido. Y vemos a Dios anticipando por medio de la vida de Jacob lo que un día iba a hacer con el pueblo de Israel al liberarlo de Egipto. ¿Recuerdan Éxodo 3, cómo salió el pueblo con las manos qué? Llenas, porque Dios dijo que no iban a salir con las manos vacías de Egipto. Faraón los iba a tener que bendecir. Y capítulo 30 de Éxodo vemos lo mismo, ustedes con los esclavos, 6 años después, no los manden con las manos vacías. Dios está diciendo que Él no va a permitir que esto pase, que Él va a proteger al desvalido. Y es una forma de Dios de estar protegiendo a su pueblo, de estar protegiendo a los suyos, de estar mostrando su carácter justo ante las injusticias que estos personajes muchas veces estaban experimentando. Por lo que al ver esta historia lo que vemos es que sí, hay una protección divina en el pasado de parte de Dios, pero también vemos que en su momento era una protección presente de Dios. Y lo que vamos a ver a continuación en el siguiente capítulo cuando lleguemos ahí es que también iba a ser futura y Dios no iba a dejar de proteger a aquel que permanecía en su voluntad a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias. Ahora, tratemos de ilustrar esto con otra historia. No la vamos a leer, después usted la lee en casa, está en Jueces 7. Y es la historia de Gedeón. Y lo que vemos es ahora Gedeón recibiendo un mandato divino. Ir a pelear ¿contra quién? Contra los madianitas. Y el pueblo está asustado. Los madianitas son, por lo menos de lo que se contabiliza ahí mismo en capítulo 8, eran como 135,000 soldados. Y este pueblo de Israel tenía 32,000. Y Dios le dice a Gedeón, Gedeón, son demasiados. No. Si no, el día de mañana ustedes se van a jactar que fue por su fuerza, Gedeón. Y Dios le dice, pregúnteles, ¿quiénes están atemorizados y déjenlos volver al campamento? 22,000 se devolvieron. Quedaron solo 10,000. Y Dios le vuelve a decir, Gedeón, siguen siendo demasiados. Ya no es ni el 10% del ejército madianita y son demasiados. Los que doblen sus rodillas en el río y tomen agua de rodillas y se zambullan, que se devuelvan para la casa. Otros 10,000. Quedaron solo 300. Y de esos 300 tenían que ir a pelear confiando en la protección de Dios y en el cumplimiento de las promesas de Dios contra un ejército de 135,000 soldados, 300. No es la historia de Ahú. Es la historia de la Biblia. Son los 300 de Gedeón. Y vemos a un hombre permaneciendo en la voluntad de Dios. Vemos a un hombre creyéndole a la protección de Dios y a un hombre viendo a Dios derrotar a los madianitas. Es un ejemplo más de cómo Dios protege a su pueblo porque Dios lo prometió. Se lo prometió a Jacob, se lo prometió a Gedeón y no ha dejado de prometerlo para usted y para mí. El Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin y no está ahí parado, no, Él está ahí protegiendo, guiando, está ahí haciendo lo que Dios hace, porque Él es Dios y está interesado en su historia. Aplicación de este punto y cerramos en oración. Saben, podemos estar seguros de que hoy Dios sigue protegiéndonos, iglesia. Pero tenemos que permanecer en su voluntad. Esto no es una condicional antojadiza nuestra.
Pero es que lo que estamos viendo es lo que vemos en las historias. Gente permaneciendo en la voluntad de Dios y Dios protegiendo a estas personas. ¿Saben? Me pongo a pensar, por ejemplo, cuando Pablo en Efesios 6 le dice a los efesios, vístanse con toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Para que puedan resistir los dardos del enemigo. Hay un mandato a obedecer, a permanecer, vestirse con la armadura. ¿Y cuál es la promesa? Poder apagar los dardos. Es el propósito de esto. Y me pongo a pensar de que Dios por medio de su armadura quiere seguir protegiendo al creyente. Y obviamente hoy no vamos a hablar de la armadura. La pregunta es si estamos realmente dispuestos a ponernos toda la armadura de Dios. Porque no son unas partes, dice vestidos de toda. Y Dios quiere seguir mostrando su protección para sus hijos e hijas por los medios que Él ha provisto. Y nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en que Él va a proteger en medio de eso. Cuando vemos al apóstol Pablo, y déjeme hacer un paréntesis antes de decir lo que voy a decir. Nosotros idealizamos a Pablo, hermanos. Y sí, ¿verdad? Muchos han dicho, el mejor creyente que ha puesto un pie en esta tierra. Sí, pero era humano. Este hombre no era Jesucristo. Este hombre tenía pasiones como las suyas y las mías. Este hombre se sentía débil. Tenía luchas, le pedía a Dios que se las quitara, como usted y como yo. Este hombre era de carne y hueso. Ahora, no quiero desmeritar a Pablo. Lo que quiero es ponerlo en un plano humano, porque a veces lo idealizamos y decimos, pero es que esto que vas a decir es que era Pablo. No, pero es que hoy siguen habiendo personas dispuestas a padecer lo que Pablo padeció por causa de Cristo. Y tenemos testimonios de eso preciosos. Entonces, cuando escuchamos a Pablo, por ejemplo, diciendo en 2 de Corintios 4, si quieren vamos ahí. 2 de Corintios 4. Versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora Pablo quiere resaltar y exaltar el poder de Dios, ese poder que protege a los suyos, ese poder que cuida a los suyos. Versículo 8, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y este hombre, en medio de las peores circunstancias, manteniéndose fiel, permaneciendo en la voluntad de Dios, está experimentando la protección de Dios. ¿Saben? Pudo haber muerto cuando lo apedrearon, pudo haber muerto cuando naufragó, pudo haber muerto cuando lo azotaron, pudo haber muerto cuando lo encarcelaron, pudo haber muerto en cualquier circunstancia y Dios lo protegió porque Pablo estaba cumpliendo la misión y la voluntad de Dios. Dios soberano protegiendo a Pablo. Imagínense a Pablo llegando al templo con todos esos judíos celosos queriendo devorarlo. Era para que lo mataran ahí. Y Dios lo protegió. ¿Por qué? Porque estaba permaneciendo en la voluntad de Dios. Es el mismo Dios de Jacob, el Dios que usted y yo tenemos hoy. El Dios en el que podemos confiar. Sí, cuando venga la crisis financiera. Sí, cuando se vengan las enfermedades. Podemos confiar en ese Dios que protege. Sí, cuando nos encontremos en medio de las peores circunstancias, las más adversas, cuando nos encontremos enfrente de tentación, viéndonos invitados a practicar pecado, el mismo Dios de Jacob es el Dios que protege, no es otro. Y es el Dios que estamos estudiando, es el Dios que estamos exaltando hoy, porque es el Dios que está protegiendo a su pueblo. Y hermano, lo que nos toca es desarrollar un corazón agradecido.
Vea cómo continúa la historia. Estas personas que están escuchando estas historias en Génesis están a punto de entrar a la tierra prometida. Es la generación que va a entrar con Josué a pelear contra ese montón de pueblos que han sido pueblos de tradición, de guerra. Y esta gente, los israelitas, nunca. Y termina Moisés en su último discurso en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, diciéndoles: esfuércense y cobren ánimo. No teman, ni tengan miedo de ellos, porque Jehová su Dios es el que va con ustedes. No los dejará ni los desamparará. Y este Dios que estaba protegiendo a Jacob es el mismo Dios que Moisés le dice a esa generación: vayan porque Dios, no teman, Dios los va a proteger, Dios los va a cuidar. Y ustedes y yo hoy, llamados a ir a predicar el evangelio, llamados a vivir en santidad, llamados a tener vidas que realmente glorifiquen a Dios, Dios lo que nos está diciendo es: vayan confiados, no tengan miedo, porque yo los voy a proteger. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por ser nuestro protector, Señor. Qué seguridad nos da, qué confianza nos da saber que no estamos solos, saber que no estamos desamparados, saber que no importa cuál sea la circunstancia que nos toque atravesar, tú vas a estar allí protegiendo nuestras vidas mientras hagamos tu voluntad y llevemos gloria a tu nombre, Señor. Gracias porque esta historia de redención vemos desde sus inicios que no tomaste a los poderosos, ni a los sabios, ni a los fuertes, tomaste a lo vil y menospreciado, Señor. Y hoy es igual, nosotros somos lo vil y menospreciado hoy. No tenemos nada de qué jactarnos delante de ti. Lo único que podemos es tomar una posición de gratitud y decirte gracias. Gracias por habernos redimido, gracias por habernos hecho tuyos. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias por tu palabra que hoy nos instruye y nos anima. Gracias porque no importa lo que nos envíes a hacer, podemos permanecer fieles en tu voluntad, sabiendo que nos proteges, Padre. Eres el Dios poderoso, el Dios que guarda a su pueblo, y ese es nuestro Dios. Amén. Padre, permite que salgamos de este lugar animados a permanecer en tu voluntad. Que nada ni nadie nos detenga, Señor, de hacerlo. Que los miedos, las inseguridades, los temores, las voces externas, tú las acalles. Y nos recuerdes por medio de Jacob, como lo haces hoy, que podemos ir confiando en tu poder y en tu protección. Te agradecemos por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.